Para la gente de Terrassa nos sorprende ver ese edificio espectacular. ¿Qué es exactamente ahora el Leitat? ¿A qué se dedica? Es un tema que me va persiguiendo, ¿no? Es difícil entender, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. ¿Cuántas horas puedes estar reunido en un día? Bueno, mi trabajo es hablar y entender gente, con lo cual te diría que la mayoría de mi tiempo laboral es estar hablando. Tú no tienes que ser el mejor en todos los ámbitos, sino que tienes que ser el mejor en poder combinar a los mejores en todos los ámbitos. ¿Cuál dirías que son esas pequeñas cosas, o a lo mejor muchas, que no te gustan tanto sobre tu trabajo? La gente que es capaz de encontrar un problema para cada solución. En cada organización tenemos alguno y en nuestro entorno también tenemos alguno. Las personas no están aisladas en el mundo. Nosotros tenemos varias dimensiones. Tienes una dimensión personal, una dimensión familiar y una dimensión profesional. El equilibrio entre estas tres dimensiones es imprescindible para poder desarrollar cualquiera de las tres actividades que tú haces. ¿Cuál dirías que son tus fuertes a la hora de dirigir estas empresas? Pues la verdad es que... Bienvenidos a López & López, un día más. Hoy tenemos el placer de estar con una figura muy importante de Terrassa, directivo de la Fundación Leitat y vicepresidente de la Cámara de Comerç de Terrassa, Jordi Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. A mí, Jordi, me hace especial ilusión tenerte como invitado, ya que compartimos que nuestros padres son impresores, en su momento un poco competencia, pero hoy grandes amigos. O sea que bienvenido al podcast. Muchas gracias. Se trata de ir imprimiendo siempre nuestro carácter. Correcto. Una pregunta, Jordi. Primera pregunta. Dinos un poco cómo fueron tus inicios en el mundo laboral. Muy bien. Yo tengo un background de formación un poco especial porque soy licenciado en Ciencias Políticas de la Administración, que es como una cosa que nadie entiende muy bien cuál es su utilidad, más allá de, bueno, muchas veces se identifica como un político relacionado con estos temas, pero sobre todo lo que a mí me motivaba era pues todo el tema de gestión pública o cómo poder ayudar a través de las políticas públicas al ámbito que más me apasiona, que es el tema del management empresarial. Entonces yo, una vez terminada mi carrera en la Pompeu Fabra, pues empecé en un ámbito más de gestión en la patronal CECOT, llevando todos los temas de innovación y a partir de ahí dirigiendo la propia Fundación CECOT Innovación, un tema que siempre pues, me ha ido acompañando, este ámbito de la innovación a lo largo de mi trayectoria profesional, para luego poder compartir estas inquietudes desde otra perspectiva en el ámbito de la administración pública, en el gobierno de Cataluña, para luego continuar en un ámbito también muy tecnológico como es el Centro Tecnológico Leitat. O sea que mis inicios han sido y ha continuado a lo largo de mi carrera siempre management, políticas públicas e innovación, un poco una constante en mi día a día. Explícanos un poco qué es Leitat, porque para la gente de Terrassa nos sorprende cuando salimos a pasear por Sant Llorenç ver ese edificio espectacular. Sabemos que venía del acondicionamiento de gente del mundo del textil, pero ¿qué es exactamente ahora el Leitat? ¿A qué se dedica? Muy bien, sí. Este es uno de los temas muy clásicos de exactamente explicar también. Yo creo que es un tema que me va persiguiendo, ¿no? Cosas que yo voy gestionando que es difícil entender, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Leitat viene, como bien decías, su origen es en el ámbito textil. Un grupo de empresarios en el año 1906 tenían una inquietud aquí en Terrassa. Básicamente el nombre de acondicionamiento terrassense es porque eran laneros. Aquí en Terrassa era textil, pero de la lana, y tenían que acondicionar la lana. ¿Qué quería decir acondicionar la lana? Pues tú cuando comprabas materia prima, que era lanas, en función del grado de humedad que que tenía la lana, estabas comprando agua o materia prima. Y eso era relevante saber qué estabas comprando. Vamos a saltar 100 años porque si no nos comeríamos todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué es hoy Leitat? ¿A qué se dedica Leitat? Pues básicamente, respetando sus orígenes, lo que quiere es ser una herramienta de competitividad de las empresas de Terrassa, de Cataluña y del mundo, porque nuestro core es mundial, y lo que ayuda es cómo introducir la tecnología, distintas tecnologías, en el ámbito de competitividad de la empresa. ¿Qué tecnologías? Pues tecnologías desde el ámbito de todo el tema de Circular Economy, de todo el tema de sostenibilidad, en el ámbito de ciencias de la vida y ahora sobre todo en el ámbito de digitalización de las empresas, robótica, impresión 3D, inteligencia artificial. El vector de competitividad de las empresas hoy es la tecnología.
cómo tenemos un instrumento que nos ayuda a entender esta tecnología y que se pueda incorporar esta tecnología en las empresas. Nosotros no somos una ingeniería, sino que hacemos I+D, hacemos un trabajo de riesgo, pero ese I+D, cuando se incorpora de forma satisfactoria en una empresa, es un factor de competitividad y de diferenciación respecto a los competidores muy importante. Y eso es lo que hacemos en nuestra sede en Tarrasa, que es antes en 22 de juliol, con un edificio modernista muy bonito. Ahora, desde este nuevo edificio al pie del Parque Natural, de unos 10.000 metros cuadrados, donde trabajan más de 200 personas, pero en otras ubicaciones, como en el The Factory en la Zona Franca, con todos los temas de digitalización, en el 22 Arroba y también en el Parque Científico de Barcelona, donde está toda la parte de nuestras capacidades en temas de ciencias de la vida, que es muy importante también porque en este cross tecnológico es donde realmente se aporta competitividad a las empresas. Entonces, las empresas tienen un reto tecnológico, nosotros tenemos unas capacidades tecnológicas, trabajamos conjuntamente para poder solucionar este reto. Qué interesante, Jordi. ¿Y cómo llegaste a ser directivo de una fundación tan importante? Pues la verdad es que lo más importante es tener primero la voluntad y luego las capacidades para poder aportar valor en el sitio que te está acogiendo, ¿no? Entonces, a lo largo de mi carrera, como os decía, pues yo he podido desarrollar estas capacidades y estos conocimientos en un ámbito donde tienes que poder utilizar de forma adecuada un mix entre tus propias capacidades en el ámbito del management, la capacidad de conocer también cuál es tu entorno, y eso es muy importante en una entidad como la nuestra, y conocer muy bien también el mercado. Entonces, aquí es donde es importante hacer este mix de poder juntar estas habilidades y sobre todo también, pues bueno, porque hay un equipo, esto no es una dirección coral y hay un equipo que tiene todas estas capacidades, alguien más en el ámbito más científico, otros más en el ámbito pues más de management y donde todos pues desarrollamos este proyecto común. ¿Cuál dirías que son tus fuertes a la hora de dirigir estas empresas? Pues la verdad es que el hecho de tener una formación muy transversal, donde no es hiperespecializada, te permite tener una visión más amplia y sobre todo entender también cuáles tienen que ser tus compañeros de viaje. La parte de empatía es muy importante y que tú no tienes que ser el mejor en todos los ámbitos, sino que tienes que ser el mejor en poder combinar a los mejores en todos los ámbitos, ¿no? Y esa es quizá un poco una constante que me ha ido acompañando y también entender muy bien cuál es el entorno. El entorno nos condiciona y es muy, muy importante poder leer cómo va evolucionando el entorno en el que te estás moviendo. Y entiendo que al final en tu día a día acabas tratando con políticos, entiendo que y con empresarios. ¿Cómo con se trabajadores y con trabajadores. Sí. Pero el mix de política y empresario, ¿cómo haces de bisagra con ellos? Pues la verdad es que es un tema muy interesante porque realmente todos los dos mundos se necesitan. Todos los mundos se necesitan. Es decir, es muy importante para el gestor público entender qué políticas públicas, qué entorno puede desarrollar, que favorezca la actividad económica. Y es muy importante también para los empresarios y para la gente que quiere emprender y hacer actividad económica, entender lo que os decía de poder leer este ecosistema, ¿no? Y los colaboradores que lo que hacen es desarrollar estos proyectos que nos permiten trabajar y poder ayudar a las empresas a su competitividad. Es de este mix donde es importante poder juntarlos, que puedan entenderse, que cada uno se ponga en los zapatos del otro para que puedan desarrollar. Al final lo que buscamos todos es que tengamos un espacio donde vivimos y convivimos mejor. Y es imprescindible que todos estén remando en esta dirección, porque si no es muy difícil generar este entorno de bienestar. Supongo que entonces es muy necesario tener un carácter como el tuyo, que parece templado, para gestionar a veces estos egos y estas impulsividades de los demás. Sí. ¿Te ha beneficiado? Sí, es importante en este carácter. Es importante también en algunas veces tener carácter. También hay que saber plantarse también. O sea, que hay que tener... Pero lo más importante para mí es esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Normalmente la gente no se posiciona en contra de otro o por un tema... Es decir, tiene unas motivaciones. Hay que entender muy claro qué es lo que le mueve a hacer una determinada posicionamiento o una determinada actividad.
Si lo entiendes, es más fácil decir, bueno, puedo no compartirlo, pero entiendo por qué estás haciendo esto, y si me entiendes tú a mí, también podemos llegar a algún punto de equilibrio. Con lo cual, esta parte de poder hablar, de poder consensuar, es imprescindible para poder llevar a cabo proyectos de envergadura, y sobre todo hay un tema que es clave, que es que te apasione lo que hagas. A mí me encanta lo que hago, entonces es mucho más fácil cuando haces una cosa que te apasiona poderla desarrollar de una forma mejor. Aunque te apasione, Jordi, entiendo que habrá cosas que no te gustan de tu trabajo. ¿Cuál dirías que son esas pequeñas cosas, o a lo mejor muchas, que no te gustan tanto sobre tu trabajo? Bueno, sobre todo las que es más difícil de gestionar son los ladrones de tiempo. Tenemos muchos ladrones de tiempo y cuando te das... muchas veces no nos damos cuenta porque nuestro día a día pues no los tienes identificados hasta que te paras y piensas, ¿no? Entonces estos ladrones de tiempo son pues tediosos de gestionar. Y luego también la gente que es capaz de encontrar un problema para cada solución, ¿no? Entonces, de estos a veces en cada organización tenemos alguno y en nuestro entorno también tenemos alguno, y eso es realmente lo que personas que somos que buscamos el consenso y buscamos pues poder ejecutar los temas, es los que más te erosionan. Pero bueno, es un tema de tener capacidad de resiliencia infinita y trabajar en lo que te decía, en un tema que te apasiona. Cuéntanos un poco cómo es un día a día tuyo típico, desde que te levantas hasta que te acuestas, gestionando una empresa de este nivel. Bueno, día a día es que siempre es incierto porque tienes que tener mucha capacidad de adaptación y tienes que estar preparado para poder cambiar la agenda en cualquier momento. Sí que es importante hacerse un poco de lista de los to-dos, pero tampoco demasiado porque si no te acabas frustrando todos los días, ¿no? Hay que también poder gestionar estas expectativas de una forma adecuada, ¿no? Pero sí, la prioridad es poder hablar con la gente, poder entender un poco las necesidades y, sobre todo, un tema muy relevante es no quedarse en una torre de marfil. Es muy importante ir a pisar el terreno de empresas, conocer empresas, cómo funcionan, que te expliquen cuáles son sus problemas, que te expliquen cuáles son sus ventajas competitivas. Conocer territorio para mí es un tema clave, porque si estás aislado en el despacho es muy difícil que puedas luego tener esa capacidad de empatía y buscar estas soluciones. Si no entiendes, y viendo, a veces entrando solo por una empresa o entrando en un despacho, puedes tener el 50% de la solución delante. Pero concretando un poco, por ejemplo, ¿cuántas horas puedes estar reunido en un día? Depende, es decir, hay jornadas que son más maratonianas, jornadas menos, pero básicamente lo que se entiende como reunión clásica, bueno, mi trabajo es hablar y entender gente, con lo cual te diría que la mayoría de mi tiempo laboral es estar hablando, puede ser reunido o no reunido con gente. Para una parte igual es 2/3 de la jornada en este ámbito y 1/3 gestionando, porque al final los que ejecutan cosas es el equipo. Entonces, lo que hay que es entender estas necesidades y luego trasladarlas bien al equipo. O sea que la parte de reunión, pero no son tanto reuniones clásicas, sino charlas con colaboradores, con empresarios, con administraciones, para luego poder desarrollar estos proyectos y entender estas necesidades. ¿Con disposición de viajar constantemente? Sí, es lo que os decía. Es decir, la tecnología nos ha ayudado mucho, tema de videoconferencia, pero videoconferencia ves solo una parte de la realidad y tienes que estar dispuesto a poder aterrizar, ver el entorno, lo que os conocía de conocer muy bien el ecosistema. Y eso significa pues tener que viajar pues en coche, en avión, donde toque, para poder estar al lado de la gente y entender cosas y entender muchas veces culturalmente cuál es ese entorno. Con lo cual es un tema interesante y aparte yo creo que es un tema que nos aporta incluso como personas a nivel vital. Es un tema muy relevante. Poder tener la suerte de no ver el problema de viajar, sino poder tener la suerte de viajar. Y luego hay otro tema es cómo se concilia todo esto. ¿Cómo lo lleva la familia? Bueno, al final el tema no es tanto cantidad sino calidad y también la capacidad de esta flexibilidad que os comentaba, es decir, si bien yo quizá no puedo estar todos los martes y jueves de 6 a 8 en un sitio, sí tengo la capacidad de poder estar un lunes a las 10 de la mañana o un viernes a las 3 de la tarde tienes que poder gestionar y también esta calidad de poder compartir con la familia
y luego, evidentemente, pues tener un apoyo interno que se entienda lo que haces y para qué lo haces. Claro, entendemos que en la posición en la que estás, el teléfono no deja de sonar en todo el día. ¿Qué vías de escape, cuáles son tus proyectos más personales que usas para separar de lo profesional? Intentar hacer deporte también. El deporte es importante como válvula de escape. Y compartir espacio también con amigos que no tengan nada que ver con tu día a día, que también te ayuda, como te decía, a entender un poco unas realidades distintas. Y es lo que te hace un poco conocer realidad y poder desconectar de estos temas, más allá de que puedas buscar también tus momentos que son imprescindibles de modo avión para poder pensar un poco. Si no, estos ladrones de tiempo son muy hábiles entrando en la agenda de cada uno. ¿Qué momento más difícil has tenido que sufrir dentro de esta empresa, en Leitat o en otras organizaciones? ¿Cuál fue ese momento? Es un momento cercano porque al final entiendo que y fue muy transversal a todos, pero especialmente para nosotros en la época de la COVID, pues fue un momento crítico porque nosotros éramos un servicio esencial y no podíamos dejar de trabajar. No éramos un supermercado, pero estábamos peleando para poder, por ejemplo, sacar un respirador que al final vio la luz, y era muy difícil tener que gestionar y tener que explicarle a la gente que delante de una situación completamente incierta, donde no teníamos información, que era importante, que algunos venían a trabajar físicamente y que necesitábamos que se implicaran a riesgo de que no sabíamos exactamente a qué nos estábamos enfrentando. Con todas las precauciones que nosotros podíamos tener, pero es que no sabíamos exactamente qué precauciones tenían que ser. Y nosotros pues nos desplazábamos, estábamos en hospitales. En esa época complicada estábamos en hospitales también, porque teníamos que estar hablando con médicos y testeando algunos temas en hospitales. Y al final hubo una parte de la organización que, delante del susto inicial, al final las personas humanas tenemos una capacidad de adaptación espectacular. Pues bueno, intentamos trabajar dentro de la máxima normalidad y con unos pequeños logros que nos hacían que por momentos nos fuéramos olvidando de la complejidad de la situación. Pero ese fue un momento muy crítico porque no tenías apoyo en ningún sitio, no había ningún ámbito de estabilidad y todo el mundo estaba igual, ¿no? Me acuerdo los domingos por la noche que teníamos el BOE a las 11 de la noche, cada domingo teníamos un BOE que no sabíamos qué nos deparaba, e intentar ver cómo gestionábamos esto, y se pudo gestionar porque había personas, colaboradores, nosotros, de administraciones públicas, de Mossos, de médicos, que al final todos tenían un objetivo común, que era, bueno, no sabemos qué tenemos que hacer, pero sí tenemos que ayudarnos para poder tirar adelante, y eso pues fue una satisfacción, pero también fue un momento muy crítico. Nosotros establecimos una war room, una habitación de guerra, donde yo me pasaba 14 horas al día sentado intentando gestionar, y donde solo había pues una mañana o 2 mañanas a la semana donde podíamos descansar, un poco desconectar, para poder coordinar todos los esfuerzos que estábamos haciendo en este ámbito, en lo que podíamos, en los que nos pedían, analizando mascarillas, respiradores, intentando que no se cayeran determinados proyectos críticos. Entonces fue una época muy apasionante, donde aprendimos muchísimo, pero dura por la incertidumbre absoluta y porque todo el mundo estaba igual. Y en esa situación tan complicada, ¿tú cómo te sentías? A veces el peso pues se notaba en las espaldas, porque muchas veces había una determinada gente, yo no estaba solo por suerte, pero que nos miraban y decía, ¿y ahora qué? Y en este ahora qué pues decidías, pero decidías con mucha incertidumbre. Y luego, como os decía, nuestra satisfacción de esos pequeños logros que te hacían, pues a pesar de todo vale la pena, y vale la pena estar luchando porque se consiguen cosas, y sobre todo porque dabas un ánimo que muchas veces necesitaba el resto de la población, y nosotros pues lo podíamos dar. Estábamos coordinados con mucha gente, con Madrid, con ministerios, etcétera, y nos dábamos ánimos los unos a los otros. ¿Qué decisión fue tu decisión más difícil que hayas tenido que afrontar? No sé si en estos mismos momentos del COVID o con otras empresas que has gestionado. Básicamente, tenerle que pedir a determinada gente que viniera a trabajar presencial sin tener toda la información a tu disposición para saber si realmente
en ese momento lo que le pedías sabías que era un esfuerzo y la gente responder y eso era difícil porque tú decías, tenemos que hacerlo y no sabemos cuáles son las consecuencias. Y en esos momentos tan difíciles, ¿en algún momento te planteaste abandonar? No porque es lo que os decía, no estás completamente solo, hay gente que apoya, había un entorno y porque lo que haces te recompensa mucho más de lo que te está costando. Lo que pasa que evidentemente todos tenemos momentos y hay que también a veces poder descansar un poco y retomarlo, ¿no? Pero no, la verdad es que no, y siempre hay gente por la que vale la pena luchar, con lo cual siempre se tira adelante. Jordi, durante unos años desde el Leitat tuvisteis que gestionar la universidad EUNCED. Sí. ¿Nos puedes explicar la transición que fue desde que era propietario Caixa de Estalvis de Terrassa, a que lo absorbierais vosotros como Leitat y qué significó para ti también ese tiempo? El proyecto EUNCED es un proyecto muy bonito porque nosotros y es un tema de estos que te decía que no están en la agenda, ¿no? Nosotros no teníamos un plan estratégico donde queríamos gestionar una escuela de negocios, sino que había una oportunidad en el entorno donde con la crisis financiera todas las cajas de ahorro pues caen en cascada. Aquí en la ciudad, Caixa Terrassa, pues tuvo un impacto muy importante y uno de estos colaterales era pues la EUNCED, la Escuela de Negocios EUNCED, de una larga trayectoria, donde era un centro adscrito a la UPC, que en el año finales del 2011 pues se iba a cerrar, porque no era un tema estratégico que estuviera en la obra social en ese momento Caixa Terrassa, que fue absorbida por BBVA, y se perdía un activo en la ciudad que nosotros pues planteamos una opción de decir, oye, nosotros no solo, a pesar de que no es nuestro ámbito específico de actuación, estamos muy comprometidos con el territorio en el que estamos, queremos aportar valor en este territorio y no queremos que se pierda ese activo en este territorio, con lo cual nosotros accedimos a poder gestionar la EUNCED y aportar nuestra visión de cómo podíamos darle la vuelta a un proyecto de estas características, intentando que fuera, pues bueno, otra vez una universidad vinculada siempre a la UPC, pero un centro universitario, un centro adscrito que tuviera su potencia y que pudiera crecer y que pudiera sobre todo aportar valor no solo a los estudiantes de la zona, sino también a las empresas como herramienta de competitividad, las capacidades de management a las empresas de toda la zona, ¿no? Y fue un proyecto muy personal donde yo me impliqué porque creía que era como persona vinculada a Terrassa, ¿no? Y nacido en Terrassa, que no se quería que se perdiera, y con un conjunto, como siempre, de gente que estuvo colaborando y que aportó muchísimo valor, y poco a poco fuimos dándole un poco la vuelta, consiguiendo nuevos grados universitarios, consiguiendo másteres universitarios, introduciendo nuevas disciplinas, introduciendo nuevos espacios. Actualmente pues, hay un campus dedicado a todo el tema de tecnología del deporte en Can Dragón, Barcelona, un campus que hemos estrenado este año en 22 Arroba, y lo que hicimos fue de trampolín. Leitat amortiguó una caída y permitió pues, que saliera. Hoy Leitat ya no forma parte del accionariado de la compañía, pero ha ayudado a que otros tiren adelante y que hoy pueda gestionar más de 2.000 alumnos en EUNCED, no solo en Terrassa, sino en Terrassa y Barcelona, y que esta riqueza y este valor pues quede en nuestra ciudad. Lo cual es un proyecto que me ha aportado mucho a nivel personal. Sí, por suerte yo pude cursar alguno de los másters que se realizaban en la EUNCED. Y Miquel había estudiado ahí, la verdad que una escuela de negocios muy completa. Es una satisfacción porque si no es un tema que se hubiera perdido y no hubiera nacido de cero. Al final es importante conservar los proyectos que pueden ser diferenciales en nuestro territorio. ¿Qué necesita Terrassa aparte de estos centros, estas escuelas de negocios, empresas como Leitat? ¿Cómo debería crecer? ¿Qué crees que nos falta? Terrassa tenemos, y especialmente Toro Vallès, tiene un background industrial muy importante. Tenemos que ver cómo no se pierde este background industrial. No podemos renunciar a nuestra cultura de industria. Hay que trabajar en una fábrica siglo XXI bien entendida, pero no podemos renunciar, no nos podemos tercerizar, solo ser servicios. Y Terrassa en este sentido tiene un buen ecosistema, tiene un problema importante en el ámbito de suelo industrial que hay que solucionar, que se está solucionando pero que va
estos temas siempre son a largo plazo y en esto vamos lentos. Y tenemos que ayudar y sobre todo también visibilizar. Yo creo que este podcast puede ser un buen instrumento. Visibilizar empresas que tenemos en nuestro territorio, que son estos campeones olvidados, que hacen un trabajo importante, pero que no se sabe qué hacen este trabajo, y poder mantener este ecosistema que permita crecer estas empresas, crecer otras empresas, atraer empresas y tener un entorno de agentes y de territorio que haga que se puedan desarrollar estas empresas. Es decir, la empresa contribuye al territorio. La mejor política social es una buena política industrial, porque las industrias pagan buenos sueldos, generan en este sentido trabajo de calidad y empleo de calidad, generan un entorno también de empresas auxiliares que les permite también desarrollarse, con lo cual potenciar el desarrollo empresarial de una zona nunca tiene que ser vista como un problema, sino que tiene que ser visto siempre como una gran oportunidad que tenemos que conservar y aumentar. Y este es un poco este mantra. Tenemos que repetirlo y verlo como nosotros pues, podemos cada uno contribuir a que se desarrollen esta tipología de empresas. Totalmente de acuerdo, Jordi. En cuanto a tu posición en la Cámara de Comerç de Tarrasa, ¿cuál es tu rol? Yo tengo la suerte ahora de ser vicepresidente tercero de Cámara de Tarrasa, con nuestro presidente Ramón Talamás, que ha repetido mandato. La Cámara es uno de los instrumentos que tenemos la suerte de tener en este territorio, conjunto de resto de instituciones que forman parte de Tarrasa, y la Cámara justamente lo que persigue es cómo favorecer esta actividad económica, y al final es favorecer una actividad económica para que genere más bienestar en el territorio, ¿no? Con distintos instrumentos, con distintos programas y poniéndonos al lado de otras administraciones, de otras instituciones, pero sobre todo las empresas, que es nuestra razón de ser, para que se desarrollen y puedan tener pues, herramientas que las permitan ser competitivas, desde un ámbito más de ayudando en temas más legales de normativa, evidentemente temas clásicos de exportación, una exportación también distinta de como se hacía anteriormente, con todo el gran reto digital que tienen todas las empresas, que es un gran reto, cómo puede afrontar este reto digital y cómo incorporarlo en su modelo de negocio, y detectando oportunidades y mitigando incertidumbres. Es lo que tiene que hacer una institución como Cámara de Tarrasa y el resto de cámaras, y en este sentido yo creo que estamos cumpliendo este cometido. Tenemos que hacerlo más y mejor, pues está bien que tengamos este reto de hacerlo más y mejor. Me encanta esta posición que tienes de pasión, viendo las empresas desde otra perspectiva a la que no estamos acostumbrados con los empresarios, puramente empresarios, sino alguien que domina esta parte superior. ¿Cómo mantienes tú, a nivel personal, toda esta motivación diaria y esta pasión? Que tengo una gran suerte, me encanta lo que hago, me encanta el trabajo que realizo, me encanta conocer empresas, ver cómo trabajan, ver cuáles son sus retos, aprendes mucho desde una pequeña empresa a una gran empresa, aprendes porque la persona que está en el día a día de esa empresa es realmente el que está aportando valor y se está jugando su dinero. Entonces, para mí es un privilegio poder contribuir en lo que podemos hacer como Leitat, lo que pueda aportar yo como persona a nivel más en este ámbito como persona física, lo que pueda aportar en las instituciones, pero sobre todo entender, yo creo que, no sé si igual un ADN que tenemos los que venimos de empresa familiar, ¿no? Pero yo creo que sí, que hemos vivido la empresa y te apasiona la empresa, y es una forma de poder continuar haciendo empresa desde otra perspectiva. ¿Te ves durante muchos más años en Leitat o hay algún proyecto que te motivaría especialmente? Bueno, la verdad es que los retos a lo largo de la vida van apareciendo, y aparecen cuando muchas veces de una forma no planificada. Al final, todo el proyecto que pueda aportarme en poder desarrollar yo esta pasión, pues es el que siempre voy a contribuir, y sobre todo también muchas veces donde se me necesite. Tengo la suerte de contribuir en una etapa de mi vida en el gobierno, que es un tema apasionante. He podido contribuir desde un ámbito más empresarial, desde una patronal, ahora más desde una vertiente tecnológica. Todo lo que pueda aportar de las capacidades que yo tengo
siempre favoreciendo el tema empresarial, pues es un proyecto que a mí me va a apasionar y me va a ayudar a poder desarrollarme como persona, que al final es lo que buscamos todos. Qué bueno. Y dentro de toda tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el proyecto que más ilusión te ha hecho? Pues quizá la parte de, porque es completamente distinto, la parte de contribución en el ámbito público. Aunque es una parte desgastante, sí es importante entender también las lógicas de la administración pública, para ni que sea luego poderla criticar con conocimiento de causa, ¿eh? Pero sí que es relevante esta parte más de contribuir a tu país pudiendo desarrollar tus capacidades en el ámbito público, que es muy necesario que haya una profesionalización de la gestión pública. Es quizá lo más distinto y lo que me ha permitido también interactuar con otras partes de la administración, incluso con otras administraciones, que de otra forma hubiera sido muy difícil, y no deja de ser también pues un ámbito muy interesante de conocer, que te aporta conocimiento y te aporta valor para luego poder desarrollarlo en otros ámbitos más privados como los actuales. Es la parte más de contribución que tú haces o que puedes hacer a tu territorio, ¿no? Entonces, creo que es un tema bonito como persona que puedas desarrollar esto para tu país. 2 personas que hayan marcado tu trayectoria profesional a las que estés agradecido. Pues, como decía, primero la parte de empresa familiar. Si no tienes el gusanillo de empresa familiar es muy difícil. Entonces esto es una cosa que se nace y se vive, y entonces lo desarrollas. Entonces aquí está toda parte de empresa familiar, pues evidentemente pues te curte y ese proceso de socialización más temprano. Y especialmente en el primer desarrollo profesional más serio en CECOT, la confianza que se dio por parte, en este sentido, del secretario general que había durante mucho tiempo, con David Carrufé, que es la persona un poco que me ayudó a desarrollar y a ver que el límite al final era yo mismo, y entonces a poder explotar pues mis capacidades, dando siempre confianza y ayudando a desarrollar también pues unas capacidades que si no es muy difícil, que si no te dan la oportunidad las puedes desarrollar, ¿no? Pero entonces quizás son los 2 mundos que más han contribuido a poder configurar un poco mi persona como profesional, y también evidentemente una parte que te acaba influyendo en la vida personal. O sea, Antonio Rodríguez y David Carrufé. Claro, sí. Esperamos tenerlos algún día también a los 2 en este podcast, que seguro que nos pueden aportar mucho. Seguro que sí. Ahora que mencionamos a Antonio Rodríguez, tu padre, me gustaría también saber un poco, en cuanto a tu entorno familiar, mujer, hijos, qué grado de importancia ha tenido en toda tu carrera. Al final nosotros no estamos, las personas no están aisladas en el mundo. Nosotros tenemos varias dimensiones. Tienes una dimensión personal, una dimensión familiar y una dimensión profesional. El equilibrio entre estas 3 dimensiones es imprescindible para poder desarrollar cualquiera de las 3 actividades que tú haces. Aquí el tema personal es muy importante. El tema familiar, evidentemente, te genera un equilibrio de satisfacción, de aportación y también de gestión de conflicto, que luego puedes aplicar también en el ámbito empresarial, con lo cual esta parte es importante también, y evidentemente el equilibrio entre las 3 y lo que te aportan las 3 es imprescindible para que tú te puedas desarrollar como persona, como directivo a lo largo de la vida, porque no, lo que os decía, no tienes un yo aislado del resto de dimensiones, con lo cual evidentemente el ámbito familiar es una forma también de satisfacción y desarrollo personal como persona, que es imprescindible si optamos por esta opción. Perfecto, Jordi. Mil gracias. Una última pregunta. Del 1 al 10, ¿cómo te has sentido de cómodo en esta entrevista? Yo, como veis, me gusta mucho hablar, con lo cual yo te diría 11, porque estoy muy cómodo, lo hacéis muy fácil, es un entorno muy amigable, con lo cual es una charla. Y nos olvidamos que tenemos micros, que tenemos cámaras, que hay más gente viéndonos, aparte en presencial, con lo cual muy agradable y muy contento de poder compartir algunas reflexiones y la charla con López y López. Perfecto, Jordi. Muchas gracias por venir. Perfecto. Muchas gracias.